Durante siglos los griegos recordaron a Agamenón, Néstor o Aquiles como héroes de un pasado legendario, pero mucho antes de la Grecia clásica, que levantó Atenas, Esparta o el mismísimo Partenón, ya había existido una Grecia más antigua pero muy real, gobernada por poderosos reyes, protegida por murallas monumentales y administrada desde grandes palacios. Hasta hace muy poco se afirmaba que aquella civilización había desaparecido de forma súbita y misteriosa hacia el año 1200 antes de nuestra era, pero en las últimas décadas los investigadores han arrojado luz a este capítulo oscuro de la historia griega. ¿Cómo surgieron los micénicos? ¿Por qué fueron la primera civilización griega a la que se puede colocar el adjetivo de histórica? ¿Quién ejercía el poder y qué nos revelan las tablillas escritas en Lineal B? ¿Cuál fue la relación que tuvieron con la Creta minoica, con la ciudad de Troya y con los relatos de Homero? Y sobre todo, ¿qué provocó el colapso de un mundo que parecía encontrarse en el momento de máximo esplendor? Mi nombre es Andrei Diarens y en este documental responderemos todas esas preguntas siguiendo las evidencias de la arqueología, las fuentes del Próximo Oriente y los últimos descubrimientos sobre la civilización micénica. Al final del video comprenderás por qué la primera gran era de la historia griega inició siglos antes de la Atenas clásica y por qué su desaparición marcó el nacimiento de una nueva Grecia. ¿Listo para la aventura? No olvides suscribirte, dejarme un me gusta y activar la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. Para entender cómo nació la primera gran civilización griega, debemos trasladarnos hacia los años 2200 y 1600 antes de nuestra era, durante la Edad del Bronce. El escenario es la Grecia continental, una tierra montañosa donde los valles quedaban separados por sierras abruptas y el mar constituía la principal vía de comunicación. El Egeo unía las costas del Peloponeso con las islas Cícladas, Creta, Anatolia, Chipre y el Levante. Por aquellas rutas circulaban cobre, estaño, marfil, piedras semipreciosas, cerámica, aceites y por supuesto ideas nuevas. Mucho antes del auge de las polis, lo que hoy llamamos Grecia ya formaba parte de una red internacional que conectaba buena parte del Mediterráneo oriental. Para ese entonces la región más dinámica era Creta. Los palacios minoicos de Nosos, Festo, Malia o Sacros funcionaban bajo una administración centralizada y eran un punto desde donde sucedía una intensa actividad comercial. Además, su cultura material era muy sofisticada, por lo que ejercieron notable influencia en la Grecia continental. Los futuros micénicos adoptaron determinados modelos arquitectónicos, técnicas artesanales, sistemas de sellado administrativo, iconografía religiosa e incluso una escritura derivada de la utilizada por los minoicos. Sin embargo, la identidad que expresaban quienes residían al norte de Creta era distinta. Mientras los minoicos habían construido una civilización vinculada al comercio marítimo, las élites del continente se definían cada vez más por el prestigio militar y el control del territorio. Durante el Bronce Medio, entre el 2000 y el 1700 antes de nuestra era, la Grecia continental estaba formada por pequeñas comunidades agrícolas y ganaderas repartidas entre numerosos valles. No había un reino unificado ni grandes ciudades. Cada región desplegaba sus propios centros de poder. La Argólida, Mesenia, Beocia o Tesalia mantenían contactos comerciales entre sí, aunque también competían por los recursos y las rutas de comunicación. Esa fragmentación política favoreció el ascenso de determinados linajes que comenzaron a concentrar riqueza y autoridad. Los arqueólogos consideran que este proceso se aceleró durante los siglos XVII y XVI antes de nuestra era. El aumento de los intercambios con Creta y el Mediterráneo oriental permitió a ciertas familias acceder a materias primas y objetos de enorme valor. El oro, el ámbar báltico, el marfil africano, la bayenza egipcia y diversas piedras semipreciosas aparecieron en los enterramientos de los privilegiados. Al mismo tiempo, las espadas de bronce se tornaron más largas y elaboradas, lo cual refleja la aparición de una aristocracia cuya autoridad descansaba sobre la capacidad bélica. El arqueólogo James Wright explica que las tumbas de fosa representan la manifestación material del surgimiento de una nueva élite gobernada en la Grecia continental.
Esa transformación puede rastrearse de una generación a la siguiente gracias a la arqueología. Los primeros gobernantes micénicos no dejaron grandes palacios, pero nos legaron sus tumbas. Los enterramientos más antiguos consistían en sencillas cistas excavadas en el suelo, pero hacia mediados del siglo XVII antes de nuestra era apareció una nueva tradición funeraria mucho más llamativa. Los miembros de las familias dominantes comenzaron a ser sepultados en profundas tumbas de fosas revestidas de piedra. Junto a ellos se colocaban armas, vasos de metales preciosos, joyas, recipientes importados y objetos ceremoniales. De este proceder se deduce que el prestigio del gobernante debía permanecer visible aún después de la muerte. Los dos conjuntos funerarios más importantes reciben hoy el nombre de Círculo de Tumbas B y Círculo de Tumbas A. El primero, fechado entre 1650 y 1550 antes de nuestra era, refleja una aristocracia en proceso de consolidación. Allí se encontraron espadas, dagas, copas y numerosos objetos valiosos que muestran un significativo incremento de la riqueza respecto a las generaciones previas. Pocas décadas después se construyó el Círculo A, utilizado entre 1600 y 1500 antes de nuestra era. Aquí los ajuares funerarios alcanzan un nivel de riqueza sin precedentes en la Grecia continental. Varias tumbas contenían cientos de artículos fabricados en oro. Las hojas de algunas dagas estaban adornadas mediante la técnica de nielado y lucían escenas de caza y combate. También aparecieron copas de oro repujado, collares de ámbar provenientes del norte de Europa, huevos de avestruz decorados, traídos desde Egipto o el Levante, y recipientes elaborados con materiales exóticos. Aquellos enterramientos revelan una aristocracia integrada en las grandes redes comerciales del Mediterráneo oriental. Numerosas armas de las encontradas presentan escaso desgaste. Eso indica que, además de servir para combatir, cumplían una importante función ceremonial. O sea, representaban el rango social de su propietario y reforzaban la imagen de una aristocracia guerrera cuya notoriedad se sustentaba en la exhibición pública del poder. En 1876, aquellas tumbas se hicieron famosas a escala mundial gracias a Heinrich Schliemann. Convencido de que Homero describía hechos históricos, excavó la Acrópolis de Micenas con la esperanza de encontrar el reino de Agamenón. Sus trabajos sacaron a la luz uno de los descubrimientos arqueológicos más célebres de todos los tiempos. Por ejemplo, varias máscaras funerarias elaboradas en láminas de oro que cubrían el rostro de algunos difuntos. La más conocida recibió de inmediato el nombre de Máscara de Agamenón. Sin embargo, hoy sabemos que nunca perteneció al legendario rey de la Ilíada. Schliemann desconocía la cronología de la Edad de Bronce, por lo que identificó cualquier hallazgo espectacular con los héroes homéricos. Las investigaciones posteriores, apoyadas en la estratigrafía, la tipología cerámica y las dataciones absolutas, certificaron que la máscara fue fabricada hacia el siglo XVI antes de nuestra era, alrededor de 3 siglos antes de la época en la que suele situarse la guerra de Troya. Aún así, Schliemann acertó al afirmar que, bajo las leyendas conservadas por los griegos, existía una civilización real, poderosa y muy rica. Así, la arqueología comenzaba a devolverle un contexto histórico a los relatos que durante siglos muchos habían considerado simples obras de ficción. Las excavaciones sucesivas dieron cuenta de un panorama más amplio donde cada ciudad encarnaba un rol específico. Pilos controlaba buena parte del suroeste del Peloponeso. Tirinto albergaba un importante centro fortificado en la Argólida. Tebas consolidaba su influencia sobre Beocia. Orcómeno, Iolcos y Atenas también crecían como ejes regionales. Cada uno estaba gobernado por sus propias élites, aunque todos compartían una cultura material muy similar, o sea, las mismas formas de enterramiento, armas, objetos de lujo procedentes de las mismas redes comerciales y una ideología basada en la reputación de los linajes guerreros. Aquellas tumbas revelan el nacimiento de una nueva clase dirigente que ya disponía de prestigio militar y conexiones internacionales. Sin embargo, todavía faltaba el elemento que convertiría a esos reinos en la primera gran civilización griega. Estas familias debían crear una administración permanente,
controlar la producción agrícola, organizar el comercio, recaudar recursos y gobernar territorios cada vez más vastos. El poder ya tenía sus protagonistas, le restaba construir el instrumento capaz de perpetuarlo durante generaciones. Esta responsabilidad recaería sobre los grandes palacios micénicos. Quédate porque de ellos te hablaré a continuación. Aquellos gobernantes cubrieron sus tumbas con oro porque aspiraban a vencer al tiempo y conservar su nombre mucho después de la muerte. Esa necesidad de dejar un legado sigue acompañando al ser humano miles de años después, y esa idea fue una de las inspiraciones para escribir mi libro Andreíadas, una novela que explora cómo la memoria, el poder y las decisiones de unos pocos pueden cambiar el destino de civilizaciones enteras. Si disfrutas de la historia antigua y de las grandes epopeyas, creo que esta historia también te va a sorprender. Tienes el enlace en la descripción del video. Los guerreros de mayor estatus ya habían plasmado su riqueza en las tumbas, pero no basta una colección de gobernantes poderosos para gestar una civilización. Se requería una estructura que lograra administrar los recursos, organizar el trabajo y mantener la autoridad sobre miles de personas. Ese salto se inició hacia el siglo XV antes de nuestra era. En breve tiempo, varios reinos de la Grecia continental levantaron complejos palaciales que transformaron por completo la organización política del universo micénico. Esto coincidió con otro acontecimiento decisivo. Hacia el 1450 antes de nuestra era, la mayoría de los grandes palacios minoicos de Creta quedaron destruidos o abandonados. Las causas aún se someten al debate, aunque de seguro intervinieron terremotos, conflictos internos y la creciente influencia de los micénicos sobre la isla. Lo cierto es que desde ese momento la Grecia continental asumió el liderazgo político y económico del mundo egeo. Los gobernantes micénicos aprovecharon una gran dosis de la experiencia administrativa desarrollada en Creta, pero construyeron un modelo de poder adaptado a una sociedad mucho más militarizada. A propósito, si quieres ver un documental exclusivo sobre la civilización minoica, te dejo el enlace en la caja de descripción de este video. En un lapso alrededor del 1400 y el 1200 antes de nuestra era, Micenas, Pilos, Tirinto y Tebas se consolidaron como los principales centros políticos de la Grecia continental. Cada uno controlaba un territorio propio integrado por aldeas, espacios agrícolas, puertos y santuarios. No existía un único reino micénico, sino varios estados independientes que compartían lenguaje, cultura material y el modelo de organización palacial. El arqueólogo John Bennett ha precisado al respecto que los palacios eran centros administrativos antes incluso que residencias reales. En la arquitectura resultó un excelente espejo de esta nueva manera de aplicar el poder. El edificio principal ya no era solo la residencia del gobernante. Allí radicaban también el corazón político, económico y religioso del reino. En el punto medio de cada palacio se ubicaba el Megaron, una gran sala rectangular precedida por un pórtico y un vestíbulo. En su interior sobresalía un amplio hogar circular rodeado por 4 columnas que sostenían la cubierta. En ese sitio se celebraban ceremonias religiosas, banquetes, audiencias diplomáticas y reuniones políticas. El trono del gobernante ocupaba un puesto destacado junto al hogar, como sinónimo de que toda la autoridad del reino convergía en ese palacio. Con el paso del tiempo, el Megaron adquirió considerable influencia en la arquitectura griega. Muchos especialistas consideran que su disposición general inspiró siglos después la estructura básica de los primeros templos monumentales. El máximo gobernante recibía el título de Wanax. Durante mucho tiempo se creyó que equivalía simplemente a rey. Sin embargo, las tablillas del Lineal B muestran una realidad bastante más compleja. El Wanax era además el propietario simbólico de buena parte de las tierras palaciales. Supervisaba la administración, dirigía el culto oficial y representaba la máxima autoridad política del reino. Su figura concentraba funciones que más tarde quedarían distribuidas entre diferentes instituciones de la Grecia clásica. Por debajo de este cargo aparece otro de estatus también relevante. Se trata del laguaguetas. Su significado exacto no ha podido dilucidarse. La mayoría de los investigadores interpreta el término como conductor del pueblo
o jefe del ejército. Todo indica que desempeñaba un papel relacionado muy de cerca con la organización militar y posiblemente ocupaba la segunda posición dentro de la jerarquía del reino. Un escalón más abajo encontramos una palabra muy conocida por cualquier estudiante de historia. Me refiero a Basileus. Durante la época micénica, este apelativo todavía no significaba rey. Las tablillas designan con ese término a jefes locales o responsables de determinadas comunidades y actividades económicas. Solo después del colapso de los palacios, cuando desapareció el cargo de Wanax, el vocablo Basileus pasó a identificar a los nuevos monarcas de la Edad Oscura y de la Grecia arcaica. Ese pequeño cambio lingüístico trasluce una profunda metamorfosis política. Al observar las tablillas que se han preservado hasta las fechas de hoy, descubrimos que el protagonista verdadero del sistema no era solo el gobernante. Resultaba imprescindible a tal fin una potente maquinaria administrativa. Decenas de funcionarios registraban impuestos, distribuían materias primas, organizaban el trabajo y controlaban la producción. Los escribas anotaban con minuciosidad cada entrega de cereal, rebaño de ovejas, lote de aceite y piezas de bronce. Artesanos especializados trabajaban bajo supervisión palacial, fabricando armas, carros, tejidos, recipientes de lujo y objetos destinados tanto al consumo interno como al comercio exterior. Miles de campesinos cultivaban las tierras pertenecientes al palacio o entregaban parte de su producción por concepto de tributo. Ese modelo se define como una economía redistributiva. Los recursos llegaban primero a los almacenes palaciales, desde donde se repartían entre talleres, funcionarios, guerreros, sacerdotes y trabajadores según las necesidades del reino. El palacio actuaba como el ente articulador de toda la actividad económica. Las excavaciones realizadas en Pilos dan la medida de cuán eficiente era este sistema. Los arqueólogos han identificado enormes almacenes donde se conservaban cientos de grandes recipientes para guardar aceite, vino y cereales. En otras dependencias aparecieron talleres metalúrgicos, áreas textiles y espacios dedicados a la fabricación de aceite perfumado, uno de los productos de lujo más apreciados en el Mediterráneo oriental. También existen registros sobre rebaños que sumaban decenas de miles de ovejas, cuya función se concentraba en abastecer la industria textil, quizá la actividad económica más importante del reino. Todo ese mecanismo habría resultado imposible sin una herramienta administrativa fundamental. Me refiero a la escritura. Los micénicos adoptaron una versión modificada de la utilizada antes en Creta. Este sistema recibe hoy el nombre de lineal B, que ya te lo había comentado un poquito antes. Durante décadas nadie consiguió desentrañar aquellos signos grabados sobre pequeñas tablillas de arcilla. Muchos especialistas pensaban que representaban una lengua desaparecida o incluso un idioma desconocido. La situación cambió en 1952 gracias al arquitecto británico Michael Ventris. Apasionado por la lingüística desde su juventud, dedicó años a examinar las inscripciones junto al filólogo John Chadwick. Tras combinar análisis estadísticos, comparaciones lingüísticas y el estudio de cientos de tablillas, propuso una conclusión que sorprendió al mundo académico. El lineal B representaba una forma muy antigua del idioma griego. El propio Chadwick recordaría después que aquella hipótesis resultaba tan inesperada que muchos especialistas se negaron a aceptarla durante los primeros meses. Sin embargo, las evidencias terminaron siendo irrefutables. La historiadora Cynthia Shelmerdine destaca la trascendencia de este descubrimiento cuando expresa que las tablillas del lineal B proporcionan la primera documentación escrita de la lengua griega. Hasta que sucedió este hallazgo, muchos consideraban que la historia documentada de Grecia comenzaba con los poemas de Homero, compuestos varios siglos después del colapso micénico. Las tablillas demostraron que los habitantes de aquellos palacios ya hablaban griego hacia el siglo XIV antes de nuestra era. También revelaron nombres de divinidades que más tarde aparecerían en la religión clásica, como Zeus, Hera, Poseidón, Hermes o Dionisio. Entre la Grecia micénica y la posterior existía una continuidad mucho más sólida de lo que se había pensado.
Aquellas minúsculas tablillas de barro estaban concebidas para desaparecer. Eran simples documentos administrativos que se reciclaban cada año. Paradójicamente sobrevivieron porque los incendios que arrasaron los palacios cocieron la arcilla y las convirtieron en un material casi indestructible. A causa de esta catástrofe conocemos hoy el funcionamiento interno de la primera civilización griega. Descifrar el lineal B abrió infinitas posibilidades al estudio del mundo micénico, aunque en un documental es imposible detenerse en todos sus detalles. Si te interesa profundizar mucho más en temas como este, te invito a unirte a mi Patreon. Allí encontrarás videos exclusivos y acceso anticipado a todos los documentales del canal. Al suscribirte a uno de sus niveles, estarás brindando un gran apoyo a este proyecto. Por eso quiero aprovechar para dar las gracias a mis actuales mecenas y a los miembros de pago de YouTube. A todos les mando un fuerte abrazo. Si deseas unirte a esta familia y aportar tu granito de arena a mi trabajo, te dejo el enlace en la caja de descripción de este video. Hacia los siglos XIV y XIII antes de nuestra era, los reinos micénicos alcanzaron el momento de máxima prosperidad. Sus palacios administraban extensos territorios, la producción artesanal crecía y las rutas comerciales conectaban Grecia con buena parte del Mediterráneo oriental. Sin embargo, aquel esplendor descansaba sobre otro elemento fundamental, la fuerza militar. Los gobernantes micénicos construyeron su prominencia alrededor de la figura del guerrero y proyectaron esa supremacía mucho más allá de la Grecia continental. La propia arquitectura transmite esa sensación. Quien se acercaba a Micenas encontraba una fortaleza levantada sobre una colina rocosa y protegida por murallas de hasta 13 metros de altura y más de 7 metros de espesor en algunos sectores. Los bloques de piedra utilizados alcanzaban varias toneladas de peso. Los griegos de épocas posteriores estaban convencidos de que solo los cíclopes, gigantes de fuerza sobrehumana, habrían podido mover semejantes rocas. De ahí nació el término murallas ciclópeas, utilizado todavía por los arqueólogos. La entrada principal de la ciudad acentuaba ese mensaje. La Puerta de los Leones, construida hacia el 1250 antes de nuestra era, constituye la escultura monumental más antigua conservada en Europa. Dos colosales leonas, apoyadas sobre un altar o una columna central, dominaban el acceso a la ciudadela como símbolo de la autoridad de la dinastía gobernante y advertían a cualquier visitante que estaban accediendo al corazón de uno de los reinos más poderosos del mundo egeo. Pero no se trataba solo de las impenetrables fortificaciones, hay que mirar también a los hombres encargados de defenderlas. Como resultado de las reconstrucciones arqueológicas, tenemos un acercamiento bastante fidedigno a cómo se veía el equipamiento de los guerreros micénicos. En 1960, dentro de una tumba cercana al pueblo de Dendra, en la Argólida, se descubrió una armadura de bronce casi completa. Data del siglo XV antes de nuestra era y la componen grandes placas metálicas cuya finalidad era proteger al pecho, la espalda, los hombros, el cuello y parte de las piernas. Su diseño la hace mucho más pesada que las corazas utilizadas centurias después por los hoplitas griegos y de seguro estaba pensada para combatientes de alto rango que luchaban desde carros de guerra o durante enfrentamientos muy concretos. Otro elemento característico eran los cascos confeccionados con colmillos de jabalí, cosidos sobre una base de cuero. Esta solución protegía de una manera muy eficaz e incluso está descrita en la Ilíada. Se pensó que Homero había inventado ese detalle, pero la arqueología corroboró que esos cascos existieron durante la Edad del Bronce, varios siglos antes de que los poemas fueran puestos en letra escrita. Las armas también reflejan una evolución constante. Espadas de hoja larga, lanzas, jabalinas, puñales y arcos componían el armamento habitual de los altos mandos militares. Todo estaba fabricado principalmente en bronce, una aleación de cobre y estaño cuya manufactura dependía de complejas redes comerciales internacionales. Ningún reino micénico disponía de todas las materias primas necesarias. Su capacidad bélica estaba condicionada, en buena medida, por mantener abiertas las rutas marítimas. Los carros de guerra complementaban ese engranaje. Aunque su utilidad en el combate directo continúa siendo objeto de debate, las tablillas de lineal B registran centenares de ruedas, ejes y componentes destinados a su fabricación y mantenimiento.
Muchos investigadores consideran que funcionaban como plataformas móviles para transportar rápidamente a los guerreros de élite hasta el campo de batalla, además de constituir un poderoso símbolo de prestigio reservado a los miembros más sobresalientes de la aristocracia. La guerra y la caza ocupaban un lugar preponderante dentro de esa ideología. Los frescos, sellos, puñales decorados y otros objetos lucen escenas de leones, jabalíes y enfrentamientos individuales en los cuales el valor personal constituye la principal fuente de prestigio. Gobernar significaba también ostentar capacidad para dirigir expediciones militares y proteger el reino. Pero aquellos hombres de armas recorrían un mundo mucho más amplio que la Grecia continental. Las excavaciones han identificado cerámicas micénicas en Creta, Chipre, la costa de Anatolia, Siria, Canaán, Egipto e incluso el sur de Italia y Sicilia. Del mismo modo, los palacios griegos recibían cobre chipriota, marfil africano, vidrio egipcio, estaño procedente de Asia Central a través de largas cadenas comerciales, piedras preciosas y numerosos objetos de lujo. Y esto se percibe con suma nitidez en uno de los descubrimientos arqueológicos más significativos del siglo XX. En 1982, el buzo turco Mehmet Shakir localizó frente a la costa de Uluburun, en el suroeste de Anatolia, los restos de un barco hundido hacia el 1300 a.C. de nuestra era. Su cargamento constituye una fotografía del comercio internacional durante el Bronce Final. El buque transportaba más de 10 toneladas de lingotes de cobre procedentes de Chipre, alrededor de 1 tonelada de estaño, resina de terebinto, marfil, ébano africano, joyas de oro, vidrio en bruto, cerámica cananea, armas, sellos y objetos fabricados en distintas regiones del Mediterráneo oriental. Entre ellos también había productos pertenecientes al mundo micénico. Uluburun deja explícito que las grandes potencias de la Edad de Bronce formaban parte de un sistema económico interconectado. Un cargamento podía reunir materias primas africanas, mercancías levantinas, metales chipriotas y productos destinados a palacios de Grecia o Anatolia. Los micénicos participaban de lleno en ese incesante ir y venir. Las fuentes escritas confirman esa misma realidad. En los archivos del Imperio Hitita aparecen repetidas referencias a un poderoso reino denominado Ahiyahua. Por décadas los especialistas discutieron su localización, pero hoy la mayoría considera muy probable que ese nombre corresponda a los aqueos mencionados después por Homero, es decir, los micénicos. Las cartas hititas describen negociaciones diplomáticas, conflictos territoriales y alianzas entre los grandes reinos del Mediterráneo oriental. Ahiyahua aparece tratado como un poder comparable a Egipto, Babilonia, Asiria o el propio Imperio Hitita. Eso implica que los gobernantes micénicos ya participaban en la política internacional de su época. En esos mismos documentos emerge otra ciudad cuyo nombre resulta familiar. Te hablo de Wilusa. Más de un experto la señala como la urbe que los griegos llamarían más tarde Ilión o Troya. Su ubicación junto al estrecho de los Dardanelos le permitía controlar una de las principales rutas entre el mar Egeo y el mar Negro. El dueño de ese enclave obtenía una enorme ventaja estratégica y comercial. Es preciso aquí distinguir con cautela entre dos cuestiones. Tal y como te explico en este video, la arqueología demostró que Troya fue una ciudad real ocupada durante milenios. La fase conocida como Troya 6 y sobre todo Troya 7A muestra una urbe fortificada que sufrió una destrucción violenta hacia finales del siglo XIII o comienzos del siglo XII antes de nuestra era. Pero por otra parte, la Ilíada constituye una epopeya compuesta varios siglos después, donde personajes históricos y recuerdos transmitidos oralmente se entrelazan con elementos legendarios. Eso explica por qué la mayoría de los historiadores evita plantear una elección categórica entre mito o realidad. Resulta mucho más probable que Homero conservara memorias lejanas de uno o varios conflictos verdaderos ocurridos en torno a Troya, matizados después por siglos de tradición oral y convertidos en la gran epopeya que conocemos. Ahora, si existió una guerra real en Troya, ¿crees que Homero conservó un recuerdo histórico de aquel conflicto o exageró esos acontecimientos para escribir una epopeya? Me gustaría saber tu opinión en los comentarios.
Las murallas de Micenas, el pecio de Uluburun, las cartas hititas y las excavaciones de Troya dibujan un panorama similar. Los micénicos nunca fueron una cultura aislada, integraban una red diplomática, militar y comercial que enlazaba a las grandes potencias del Mediterráneo oriental. Sin embargo, cuando esa interconexión alcanzó su cumbre, comenzaron a notarse las primeras grietas. Poco a poco se interrumpieron las rutas mercantiles, varios reinos entraron en crisis y el universo que había catalizado el ascenso de Micenas inició una etapa de desintegración que en definitiva cambió la historia de Grecia. ¿Quieres saber cómo termina la historia? En este último bloque te lo cuento todo. A finales del siglo XIII antes de nuestra era, el mundo micénico parecía encontrarse en el punto más alto de su desarrollo. Sus palacios controlaban la producción, los talleres trabajaban a rendimiento total y las rutas comerciales mantenían conectada la Grecia continental con Anatolia, Chipre, Egipto y el Levante. Sin embargo, en apenas unas décadas, ese sistema comenzó a desmoronarse. Entre el 1200 y el 1150 antes de nuestra era, esta civilización, una de las más avanzadas del Mediterráneo, desapareció casi por completo. Las evidencias arqueológicas son contundentes. El Palacio de Pilos fue reducido por un devastador incendio hacia el año 1180. Micenas atravesó por varios episodios catastróficos durante las décadas siguientes. Tirinto también quedó parcialmente devastada, mientras que Tebas y numerosos centros regionales muestran señales de abandono, la acción del fuego o de radicales transformaciones. Algunos asentamientos nunca volvieron a recuperar la opulencia que habían tenido durante la Edad del Bronce. Durante buena parte del siglo XX, los historiadores intentaron explicar el colapso micénico mediante una única causa. Unos defendían una invasión, otros atribuían la catástrofe a los terremotos, y tampoco faltaron quienes responsabilizaron exclusivamente a los pueblos del mar. Sin embargo, las excavaciones realizadas durante las últimas décadas, junto con los avances de la arqueología, la paleoclimatología y otras disciplinas, han cambiado profundamente esa visión. Hoy sabemos que el final de la civilización micénica fue mucho más complejo y que varias crisis coincidieron en un corto intervalo de tiempo. Entre las investigaciones que mejor han sintetizado ese nuevo consenso, destaca la obra del historiador Eric Klein, 1177 antes de nuestra era, el año en el que colapsó la civilización, del año 2014, considerada una de las referencias fundamentales para comprender el colapso de la Edad del Bronce. Uno de esos factores fue la crisis del comercio internacional. Los reinos micénicos dependían de materias primas procedentes del exterior, especialmente del cobre chipriota y del estaño, dos materias primas imprescindibles para fabricar bronce. Cuando las rutas marítimas quedaron obstaculizadas, la producción de armas, herramientas y objetos lujosos sufrió un fuerte impacto. Un sistema económico basado en la interdependencia empezó a desestabilizarse. A ello se añaden las numerosas evidencias de actividad sísmica en distintas regiones del Egeo. Grecia se ubica sobre una de las zonas tectónicas más activas del Mediterráneo y varios palacios exhiben daños compatibles con terremotos. Sin embargo, la mayoría de los arqueólogos considera que los movimientos telúricos por sí solos no explican la caída de toda una civilización. En otros períodos, los micénicos habían reconstruido sus ciudades después de recibir el impacto demoledor de fenómenos naturales de esta clase. El incremento de las tensiones internas se menciona también a la hora de ilustrar las causas que condujeron al hundimiento de los micénicos. Mantener una administración tan centralizada exigía enormes recursos. Desde los palacios debían alimentarse a los funcionarios, financiar talleres, sostener guerreros y garantizar el funcionamiento de la maquinaria burocrática. Si el comercio disminuía y las cosechas mermaban, el sistema mostraba signos de debilidad. Algunos investigadores creen que esa presión pudo provocar conflictos entre los propios reinos micénicos o incluso revueltas dentro de sus territorios. También hubo coacción desde afuera. Las fuentes egipcias mencionan la llegada de grupos conocidos en la actualidad como los pueblos del mar. Durante el reinado de Ramsés III,
hacia el 1177 antes de nuestra era, varias coaliciones intentaron penetrar en Egipto tras haber atacado con anterioridad a distintas regiones del Mediterráneo oriental. La mayoría de los especialistas piensa que los pueblos del mar eran una pieza de una crisis mucho más amplia. Algunos de esos grupos pudieron estar integrados por poblaciones desplazadas debido a hambrunas, guerras o la caída de otros reinos. Más que la causa exclusiva del colapso, representan una de las consecuencias visibles de un sistema internacional que estaba tambaleándose. Sea cual fuera la combinación exacta de factores, el resultado se tradujo en ruinas. A propósito, tengo un video dedicado a desentrañar el misterio de los pueblos del mar, donde profundizo en estos aspectos. Te invito a verlo después. De este modo cesó la autoridad que proyectaban los grandes palacios. Los almacenes fueron abandonados, desaparecieron los talleres especializados y la burocracia ya no registró las producciones. Sin centros administrativos también sucumbió el empleo del lineal B. Aquella escritura había sido creada para gestionar la economía palacial. Una vez desmantelado ese sistema, dejó de tener utilidad y pasó al olvido durante varios siglos. Los asentamientos se redujeron, muchas regiones perdieron habitantes y el comercio internacional se contrajo drásticamente. Del mismo modo, la producción artística y la construcción de edificios sintió ese golpe. Ese periodo, comprendido alrededor de los siglos XII y IX antes de nuestra era, recibe en casi toda la bibliografía el calificativo de Edad Oscura griega. El término no significa que Grecia quedara despoblada o que se extinguiera la actividad cultural. Indica sobre todo que las fuentes escritas rozan los números rojos y que conocemos mucho menos ese periodo que sobre las etapas anteriores y posteriores. Sin embargo, el desplome de los palacios no borró la herencia micénica. El idioma griego, entre comillas, continuó hablándose en la Grecia continental. Aunque el lineal B dejó de utilizarse, la lengua sobrevivió en la modalidad oral hasta la aparición del alfabeto griego varios siglos después. Las tablillas también testifican que muchos dioses de la religión clásica ya eran venerados durante el periodo micénico. Zeus, por ejemplo, aparece mencionado como Digue. Poseidón figura con frecuencia en los registros de Pilos y quizá desempeñaba un rol aún más importante que en épocas subsiguientes. Hera, Hermes, Dioniso y otras deidades también forman parte de ese paisaje religioso, por lo que es fácil concluir que la mitología griega toma muchas referencias del mundo palacial de la Edad del Bronce. La transformación política también dejó una huella duradera. El título de Guanax se disipó junto con los palacios, mientras la palabra basileus, que durante la época micénica designaba a jefes locales, se convirtió en la que identificaba a los reyes de la Grecia posterior. Apenas un cambio de significado marca el nacimiento de una nueva organización política. La arquitectura, por su parte, conservó algunos elementos fundamentales. Por ejemplo, el antiguo mégaron palacial siguió influyendo en el diseño de los primeros templos griegos, mientras que determinadas costumbres aristocráticas, como los banquetes rituales, el intercambio de regalos de prestigio o la importancia del linaje, continuaron formando parte de la sociedad griega durante siglos. La memoria colectiva también sobrevivió. En el devenir de sucesivas generaciones, los aedos transmitieron relatos sobre ilustres monarcas, ciudades fortificadas, expediciones militares y portentosos héroes. Esas historias fueron cambiando con el paso del tiempo, incorporaron elementos míticos y adaptaron personajes a las necesidades de cada época. Finalmente, hacia los siglos VIII y VII antes de nuestra era, esos recuerdos quedaron cristalizados en los poemas atribuidos a Homero. Como explica el historiador Oliver Dickinson, la tradición épica conserva un eco lejano del mundo micénico, aunque transformado por siglos de transmisión oral. La arqueología ha permitido distinguir dónde termina ese recuerdo histórico y dónde comienza la ficción literaria. Gracias a las excavaciones sabemos que existieron Micenas y Troya, que los reinos aqueos participaron en la política internacional y que los poemas conservaron numerosos atributos propios de la Edad del Bronce. Asimismo, está claro que Homero escribió varios siglos después de aquellos acontecimientos e hizo de ese pasado una epopeya para explicar los orígenes de los griegos. Si bien la civilización micénica desapareció como sistema político, con sus palacios y mecanismos administrativos, perduraron su idioma, cuantiosas creencias religiosas,
muchísimos rasgos de la cultura aristocrática y el recuerdo de sus reyes. La Grecia clásica nunca habría existido sin esa herencia. Cuando pensamos en el nacimiento de la civilización griega, solemos imaginar el Partenón, los filósofos de Atenas o los guerreros de Esparta. Sin embargo, la primera gran era de su historia comenzó varios siglos antes, entre las murallas fortificadas de Micenas, los archivos de Pilos y los palacios de Tirinto. Todo esto dejó un legado indisoluble de la identidad griega. Pero alrededor de esa importantísima civilización quedan aún varias interrogantes. Si de veras existió y además se implicó en la política del Mediterráneo oriental, ¿qué ocurrió en Troya? ¿Hasta qué punto los poemas homéricos preservaron las reminiscencias de un conflicto histórico? Justo en esas coordenadas del mapa, la arqueología continúa buscando respuestas. Espero que hayas disfrutado de este video, no olvides suscribirte, dejarme un me gusta y tus comentarios, así como activar la campanita para que no te pierdas mis documentales. Ahora solo me queda invitarte a que veas este otro video que te propongo. Hasta pronto.